Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Nagendra Torres de Astrovidas y Astrología Nagendra, un abrazote. E Iván Donaldson del canal de Iván Donaldson. Y bienvenidos a esta nueva transmisión de los Códigos del Multiverso. Bienvenidos sean, y hoy les vamos a hablar acerca de la Sábana Santa de Turín, un poco de su historia, pero sobre todo, qué opinamos aquí cada uno de nosotros acerca de este gran tema, de toda la polémica también que se generó, pero sobre todo para que ustedes también investiguen y vean qué les gusta de aquí, o si tienen una opinión diferente, pues ya saben, déjenos en sus comentarios. Así que comencemos. Exacto. Llamado también la síndone o el santo sudario, que es casi de 4 metros, pues la sábana en total, aunque la estatura se calcula en 1,80, 1,90, ¿no? Así es, y como vemos tiene diferentes nombres. Sábana Santa, la Sábana Santa de Turín, Mandilion, el Santo Sudario, el Mandilion, el Baphomet también se le llamó. El Baphomet de los Templarios. Exacto. Sí, si quieren palabras domingueras, ahí tienen varias. Ahí hay varias. Y decirles que decidimos hacer este programa porque hemos visto que existen muchísimos y muchísimos videos, documentales, comentarios de personas, algunas que pues no creen, ¿no? en Jesucristo, y que caen como que en este escepticismo y entonces como este odio hacia la iglesia, y se pierden un poquito en los hechos, ¿no? Y el punto es, más que creer en una ideología, en una religión, es ver este portento o esta sábana como algo digno de Códigos del Multiverso, porque constituye un misterio. No sabemos qué hay detrás, si lo que decía o dicen que dijo el Maestro Jesús era cierto o no. Todo eso ya no nos vamos a meter ahí, es simplemente estudiar el fenómeno de esto que es la Sábana Santa de Turín, que consideramos muy importante, porque también hay personas que simplemente se quedan con ideas de documentales que no profundizaron en esto y nada más dicen, es una imagen hecha por Leonardo da Vinci y está hecha así con unas acuarelas con Prismacolor. Con Prismacolor, ¿no? Y no se dan cuenta que es falsificado, lo hicieron en Tepito, ¿cómo se llama donde los hacen aquí? En la plaza. En la plaza de Santo Domingo. En la plaza de Santo Domingo, que bueno. Entonces entender saludos allá. Saludos a la banda. A los dominicos. Entender que bueno, no se trata de este programa, no tiene nada que ver con proselitismos ni con religiones, sino estudiar pues fenómeno tan extraordinario que es la Sábana Santa. Primero, pues vas a descubrir, te vamos a explicar por qué motivo esta idea de que sea una simple pintura es totalmente absurda y no tiene nada que ver con los estudios que se han realizado de el síndone o la síndone. O el Mandilion. O el Mandilion. O el Baphomet. O el Baphomet. Así es que cuéntenos, Master Iván, un poco de la historia. De su vida. Un poco de su vida. Bueno, rápidamente, porque no nos vamos a meter tanto en la historia, pues decirles que, bueno, cuando muere Jesús, pues hay diferentes versiones de lo que pasa con esta sábana. Es la sábana con la que cubren el cuerpo del Maestro Jesús, que si ustedes han estudiado un poquito esto de la Biblia, pues al tercer día resucita. Existen muchos chismes, muchas versiones de qué pasó. Unos dicen que se roban el cuerpo, otros dicen que salió caminando, otros que desapareció y se fue al cielo infinito, etcétera. Pero sin meternos en todo eso, bueno, la sábana como tal, pues pasa todo un montón de aventuras. Desde ese año pasa hasta Constantinopla, y pasa por Italia, y pasa por Europa, empieza un peregrinaje. Casi se quema. Pasa un peregrinaje así terrible, un peregrinaje de terror. Pero al final, pues para no hacer el cuento tan largo, en el año de 1578, al fin, después de tanta aventura, imagínense, 1578, todo lo que no vivió esta sábana, todo lo que pasó, pues llega a la Catedral de Turín, y es ahí donde, según yo, hasta la fecha, sigue ahí puesta esta Sábana Santa. Entender que también es parte fundamental de los templarios, y eso lo pueden ver en los programas que hicimos sobre los templarios. Van a ver ahí muchas cosas, porque los templarios realmente son quienes se encargan pues durante mucho tiempo de custodiarla, ¿no? De protegerla. Así es. Y de hecho son juzgados porque alguno de estos muchachones que no querían a los templarios los culpan de herejía por adorar el rostro de un tal Baphomet,
que estaba precisamente, lo más probable es el rostro que está en la sábana santa. Después, si quieren y les gusta la idea, podemos hacer un especial hablando de este concepto que es Baphomet, que en realidad es un concepto de magia y que tiene que ver con Eliphas Leví y no con muchas cosas que también se inventan, ¿no? Y es que también ahí fue que, justo por el nombre de Baphomet, empezaron a asociarlo con rollos de sectas satánicas, Sí. o ocultismo oscuro, ¿no? De ese Exacto. tipo. Ujú. Y no hay coincidencias, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante es que toda la humanidad parece ser que se ve reflejada, ¿no? Todos podemos opinar de la sábana santa y unos vamos a ser muy científicos, otros vamos a poner la fe sin querer averiguar nada, y creo que el mundo ahorita se está acercando a que se unan las dos partes, que no Exacto. se pelea la ciencia con la espiritualidad, y a mí es lo que más me gustó de poderlo estudiar aquí en Códigos ahora, más a fondo, lo bonito de realmente ¿qué nos deja cada uno esta historia, ¿no? Porque estamos hablando de algo que sucedió hace 2000 años, bueno, 2000 y cachito de años, y seguimos platicando de ello. ¿Qué hay de fondo, por ejemplo? A mí las cosas científicas no las conocía, la gran mayoría de ellas no las conocía, había escuchado algo, y por ejemplo, ¿no? Que se decía que si la NASA, no la NASA, lo había investigado, etcétera. Pero sobre todo lo que platicamos en el desayuno, que habla muchísimo de que si lo ves ahorita lo que vamos a platicar, es muy difícil pensar que esto pudo haber sido falsificado. Pero bueno, lo dejamos abierto para que cada quien opine. Vamos a hacer ahí la pregunta correcta. Entonces la pregunta sería: ¿es la sábana santa legítima? ¿Es un retrato legítimo de Jesucristo? ¿O es una ¿O acuarela? es una acuarela, una falsificación, una pintura? Y bueno, ¿Sí? para no hacer el cuento tan largo, todo el enigma comienza cuando ahí en la Catedral de Turín, pues se les ocurre, ¿por qué no le tomamos una foto? A ver qué pasa, ¿no? Entonces, este fotógrafo, el fotógrafo Secondo Pía, pues se le ocurre, dice, está bien, vamos a tomar una foto muy bonita. En esas épocas eran las fotografías donde tenías que revelar, tenías que ir a un cuarto oscuro, además eran unas placotas. No había selfies. No había selfies, no había nada de eso, y tampoco había cámaras así chiquitas, eran unas camarotas enormes. Y bueno, este señor, cuando toma la fotografía, oh sorpresa, cuando va al cuarto oscuro se da cuenta que no tiene que revelar nada, porque en realidad la imagen es un negativo de fotografía. Pues el positivo Un era positivo, la sábana sí. santa. Exactamente. Exacto. Es decir, que lo que está viendo o la imagen que estás viendo cuando toman la fotografía No es un negativo, sino que en realidad es un positivo. Y agárrate con esa. Y desde ahí ya empieza a hacerse el escándalo, comienza a darse la noticia, y yo creo que esto despertó el interés, pues, de muchos científicos, ¿no? Acerca de la sábana Y santa. pues de entrada el rollo, como siempre, de si había sido efectivamente el cuerpo de Jesús el que dejara las marcas ahí. Entonces fue por eso que empezaron a hacer todo tipo de pruebas químicas, entre ellas la del carbono 14, Ahí empieza que el fue septiembre la que despertó. En septiembre de 1988. Exacto, que fue la que despertó una controversia, ¿no? toda la controversia, porque el elemento, el carbono 14, databa que la sábana había sido efectuada por ahí de 1300. Del 1260 del 1260 1300, en esas épocas, y que no podía haber sido obra De Leonardo ningún tampoco. pintor, ni que pudo haber sido incluso fabricada esa tela en las épocas de Palestina, ¿no? De Palestina en ese tiempo. Y el asunto aquí es que muchísimos medios de comunicación, periodistas, etcétera, comenzaron a hacer ruido de esta nota como para, pues, amarillismo, y decir la sábana santa es una falsedad que hicieron en el año 1200, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Empezaron a decir, no, eso no es cierto. Pero la realidad es que... ¿Cómo? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero ya después de... Pero digo, mucha gente se quedó hasta ahí, y de hecho, si ves algunos estudios o algunas notas que en internet y todo esto, se quedan hasta ahí, hasta decir, pues ya la ciencia desmitificó esto, y pues quien crea esto ya está creyendo en casi unicornios. Ya lo dijo el ¿no? carbono 14, Ya así lo que dijeron, ya ya se esto fregaron ya- todos. Ajá. No es palabra de Dios, sino del carbono 14. Sí, pero ya después se hicieron algunos estudios adicionales sobre la sábana, y es cuando empiezan a surgir otras cosas que te empiezan a decir, oye, pues parece que pues falsa no es. Y esto ¿no? es, yo creo, precisamente por esto del fenómeno de la imagen en positivo, que hace que otros que la habían estudiado digan, esto no puede ser tan simple como que simplemente sea una pintura del año 1200, porque tiene
En primera es un positivo, la imagen, eso es imposible, no entendemos cómo se hizo. Y resulta que encuentran más de 26 irregularidades en los procesos de datación. Y las personas que no saben mucho acerca de esto que es el carbono 14, pues tendemos a creer que, pues le haces el carbono 14 y ya estuvo, ¿no? En primera, para que te pueda dar el carbono 14, tiene que ser algo que haya estado vivo, tiene que ser materia que fue viva. El carbono no te va a marcar la edad de algo como una piedra o como un hueso, bueno, un hueso sí, o como un o sí, un cristal o algo así. Piedras no. Piedras no, porque no tienen materiales orgánicos. Pero aquello que tenga carbono en su composición, que es la composición de la vida, sí te puede decir la edad que tiene. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando le hacen este estudio y que de ahí viene toda esta confusión, pues fue solamente una pequeña parte o unas partículas muy pequeñas que estaban ahí sobre las cuales hicieron la datación. Pero cuando se ponen a investigar ya más a profundidad, pues resulta que hay un famoso que se llama profesor Raes. El profesor Raes, que aparte era un gran criminólogo, pues comienza a estudiarla y se da cuenta que no existen solamente una manera de estudiar ese carbono 14, sino que hay miles de muestras de carbono que tiene la sábana y que curiosamente coinciden con todo el peregrinaje que hizo, ¿no? Sí, que eso está bien interesante, ¿no? Sí. Parece que justo describe todo esto que hizo la sábana desde que deja Jerusalén. Pues prácticamente va a los mismos lugares que describe que es Turín, Milán, Constantinopla, todo este periplo. Justo se describe. Ahora sí me ganó más. Todo este periplo. ¿Qué es? La palabra dominguera de la semana. Todo este periplo se ve reflejado en la sábana santa. Y también llama la atención porque, pues, como decíamos hace rato, ¿no? Tiene estos componentes de polen. Exacto. Es que descubren varios tipos de polen, o de hongos dentro de los tejidos. Que solamente existía en ese momento y en ese lugar, ¿no? Exacto, porque hay pólenes que están ya extintos totalmente, ¿no? Es que ahí está bien padre y bien interesante porque se empiezan a preguntar de una manera muy inteligente, bueno, si no tuviéramos el carbono 14, ¿qué pruebas podríamos hacer que nos pudieran indicar la posible fecha de la hechura de este manto? Y entonces empiezan a analizar los hilos de manera microscópica con el microscopio electrónico. Exacto. Y empiezan a determinar, por ejemplo, la composición de un solo hilo que estaba hecho de 200 fibras diferentes y de ahí algodón. habían algunas tinturas y algunas cosas que sí eran de origen orgánico y pudieron determinar que había diferentes tipos de hongos o de polen, y uno de ellos sí coincidía con una especie muy específica que se encontraba en Palestina en las épocas de Jerusalén y que está extinto y que ya no existe, pero esa es una de varias pruebas que encontraron. Exacto. Y a partir de ahí pues ya nos empezamos a dar cuenta que como ganó mucha fama la noticia de que supuestamente con el carbono 14 a simple vista había sido un fraude, pues de ahí salieron todos estos documentales y etcétera. Entonces cuando veas documentales que te dicen que van a comprobarte que es el rostro de Leonardo da Vinci, todas estas cosas, pues lamentamos decírtelo, pero no estás viendo un documental que realmente estudia a profundidad lo que pasó con esta sábana, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, y nada es por casualidad. Toda esta controversia, todo esto que ha pasado, reafirmó mucho más, con los estudios, la veracidad. Exacto. De esto. Si no hubiera habido esta controversia, que nada se da por casualidad, no hubiera pasado tanta veracidad, ¿no? No tendríamos, ¿cómo se llama? El periplo de información. Pues sí, algo así, el periplo. El periplo. Y aquí nada más una aclaración, quien estudia el polvo adherido al lino, ¿correcto?, que es este polen desaparecido, es ni más ni menos que Max Frey, una disculpa, criminólogo, y fue en el año de 1973, el 23 de noviembre. ¿No en 80 y tantos? No, fue, ya lo había visto antes, porque es de estas irregularidades que no les importó y que sacaron ese artículo, ¿no? Y es que había muchas contradicciones también ahí, Master Iván, porque estaba esta cuestión de que el manto había sido guardado en una caja de plata por una duquesa, una reina o algo 48 así. veces, ¿no? En algún momento, y estuvo guardado en una capilla que se quemó. Entonces fue Margarita, la nieta de Godofredo. Esa mera.
doña Margarita, Justo. y precisamente lo que ocurrió en ese fenómeno o en ese evento del fuego es que se comenzó a derretir la caja y ciertas gotas cayeron en el manto, Ahí fue, generando... perdón, más Richard, en 1502 en el castillo de Chamberry, pero ya no era ella, ya se lo había dado a esta familia. Y bien. fue ahí en ese fue la el quemazón. evento de la quemazón. Sí. Entonces, algo de la caja se derritió y esto fue a generar algunas marcas que quedaron de forma simétrica en el manto y que después vendrían a ser también una marca importante para poder determinar la composición química de los elementos que estaban ahí en el Santo Sudario y sobre todo por qué no se había quemado ninguna de las partes de la imagen en sí, sino muchas partes alrededor, y había claramente ahí las marcas de la plata ardiendo en el manto y ninguna en donde se encontraba la imagen de Jesús. En el año de 1307, después de la persecución de los templarios, uno de estos templarios que alcanza a escapar, se pone la sábana, se cubre con la sábana completa, sí. Entonces sí, no eran dos objetos, es solo uno, y bueno, así logra salvarse, que no se la quiten, ¿no? El rey Adgar, ¿no? No, este fue ya un templario, en el 1307. Ah, que ya mucho después. Ya mucho después de la matanza de los templarios. Y bueno, aquí es donde ya se pone muy interesante, nota que esto del carbono 14 fue en 1988. Sí, pero correcto. lo que les platicamos del polen fue antes, y eso fue las cosas que... Fue de los 70, ¿no? Exacto. O sea, Y precisamente lo más impactante que pocas personas comentan o estos documentales nos dicen es que en octubre de 1978 el proyecto STURP, que donde habían varios científicos de la NASA, son los que el Vaticano les da el permiso de estudiarla, y es ahí cuando viene ya ahora sí la locura, ¿no? La locura empieza porque empiezan a estudiarla y, por ejemplo, se le pone el infrarrojo, ¿no? Entonces, cuando tomas fotografías en infrarrojo o con el filtro infrarrojo, se dan cuenta que lo que aparece son todas las marcas de sangre, todos los coágulos que presentaba el cuerpo con el cual fue cubierto, ¿no? Claro. Sí, y además también, no sé si sea en ese mismo estudio o sea más adelante, pero yo siento que es uno de los más importantes cuando descubren lo de las monedas, ¿no? Eso, aguante, Bueno, ahí viene ya es lo más... Va por capas. de hecho, Sí. ese que dice Master Iván se llama Shroud of Turin Research Project. Exacto. Una pregunta. Por eso es el STURP, Shadow of Turin, ajá. Todavía no toca que hablemos de la parte esa, ¿verdad? De los 3D. No. Ok. Entonces, bueno, cuando ven el infrarrojo, resulta que vienen todos los golpes que recibió, toda la sangre, y lo extraordinario es que la sangre pareciera que está en un estado de conservación, y eso les permite también determinar qué tipo de sangre era, y ven que es un tipo de sangre AB positivo. Correcto. Y también se dan cuenta que es hijo de dos seres humanos que habitaron en Palestina. Entonces eso también tiraría por la borda la idea de que pues Jesús, si fuera Jesús, haya nacido como un milagro por el Espíritu Santo. Y esto sirve para demostrar que este estudio científico en realidad no está avalado, ni fue que le haya pagado el Vaticano a estos científicos para que inventaran cosas, porque precisamente tuvieron el valor de decir que en el estudio que hicieron de la sangre que está en la sábana era un hijo de dos personas, hombre y mujer, palestinos, ¿no? Bueno, judíos, precisamente. Y yo creo que eso tiene mucho valor, porque alguna vez lo platicamos en un programa, y es que cualquier ser humano, yo creo que es el mensaje que nos ha dejado, pero bueno, no lo es bien así. Cualquier ser humano puede llegar a esa parte crística. ¿Pero por qué quiere llegar al final? Es que ¿por qué quiere llegar a la conclusión? Es que viajé al futuro tan rápido que fui al pasado, un programa que habíamos hecho. De acuerdo. Ok. Y bueno, eso es con lo que pasa cuando se toma en infrarrojo. Pero cuando se toma ultravioleta, cuando se usan los rayos X, lo que aparece con el filtro de rayos X al tomar las fotografías es que aparecen todos los huesos de esta persona. Y ahí es cuando realmente pues muchos científicos yo creo que se quedaron en shock al ver todo lo que estaban viendo. En primero, la cantidad de golpes y de sangre que tenía este cuerpo. El segundo era la cantidad de fracturas y de cosas que presentaban los huesos, ¿no? Entre ellos las rodillas, que varias veces al impactar contra el suelo pues fueron desgastándolas. También creo que parte de los dientes en las caídas también la se nariz reventaron. Sí, pues se pudo notar como toda la brutalidad con la que habían tratado al personaje, golpe, ¿no? El de las muñecas. a Jesús. El golpe que le dieron en el pómulo, ¿no? Exacto. Y También también- inclusive que había derramado un líquido proveniente de los pulmones y del corazón.
corazón. Que Exacto. lo derramó después de muerto, De ¿no? muerto, con lo de la Sí, lanza. con lo de la lanza. Y Eso también, fue con el infrarrojo. con el infrarrojo. Y también detectó, sin mal no recuerdo, que había sido clavado Jesús no de las muñecas. Digo, no de las No, muñecas, de no las de muñecas. la mano, sino de las muñecas, ¿no? Sí, digo Sí. que ahí fue cuando Giorgio Giovanni dijo, Me equivoqué. Sí, Hubiera sí. leído antes esta Sí, sí. investigación. Saludos, Oye, Giorgio. y también la corona de espinas que normalmente nos las imaginamos, en mi caso, así como corredita, y no, era más bien como todo esto de espinas, y la sangre se muestra de esa manera en el cráneo. Eso sí no me acuerdo. ¿Sí? Ok. Bueno, Le yo para le eso creo. estoy aquí, para Sí, ayudarles, muchachos. Y lo que dice Master Len de lo de las muñecas explica por qué en el sudario solamente se ven 4 dedos. Porque la estaca clavada en esta parte produce la contracción del dedo pulgar. Exacto, y eso lo aparece en revienta. las 2 manos. Exacto. Y esos estudios fueron tan profundos que se pudieron dar cuenta que él tenía que hacer un esfuerzo para poder respirar al final, y que inclusive se podía ver por el movimiento que estaban de los clavos, ¿no? Sí, se ve todo el esfuerzo que tuvo que hacer porque A respirar inclusive, nada más. pues aplicó esta famosa del Cristo, ¿no? En donde se levanta con los brazos para poder respirar, porque realmente el agotamiento ya era bastante. De hecho, ven que el martirio, no, en el personaje que está ahí, en la persona que está mostrando la sábana santa, demuestra que esta persona no comenzó el martirio en la cruz, sino que lo empezó una noche antes, porque antes de que sucediera esto, lo que está marcado en la sábana es que esta persona sufrió hermatridosis, y es un punto tal de estrés, de nervios, donde comienzas a sudar sangre. Entonces parece ser, si lo unimos con la historia de Jesús, pues fue precisamente ahí en el Monte de los Olivos, cuando está en este lapso antes de que venga en la mañana la crucifixión, pues ella sabía lo que iba a venir, y surge esta hermatridosis donde todos los poros de la piel comienzan a sangrar, ¿no? Sí. Comienza a salir sangre, ¿no? Y de ahí viene pues todo, que coincidentemente pues sí cuadra con lo que está en la sábana. Viene el golpe que recibe en la casa de un señor ahí, que lo recibe en la nariz, viene todo el Via Crucis, lo que tiene que cargar, bueno, todo esto es, con rayos X aparecen los huesos y las también, fracturas, ¿no? Y con el infrarrojo, exacto, sale la sangre y salen también los golpes que recibe, ¿no? Son, que dicen alrededor de 200, ¿no? Más de 200, sí. Y ahí se ve que no era un látigo así como te lo manejan en las películas de Hollywood de antes, sino que era realmente una especie de látigo, sí, fuerte, pero con clavos. Pues con como lo que metal. aparece en la película de Mel Gibson, Ya después, desafortunadamente. Exacto. E inclusive logran ver que hay impactos inclusive en testículos y también en los ojos, en las cejas. Entonces te das cuenta que pues sí estuvo bastante horrible lo que esta persona sufrió, y lo más extraordinario es qué causa, qué portento de tecnología o qué produce toda esta información dentro de la sábana, ¿no? Al grado tal que aún hasta la fecha no entienden cómo con filtros infrarrojos vean la sangre, con filtros de rayos X vean los huesos, ¿no? Uh-huh. Es algo que realmente es impactante, y además ven que es una persona que es un atleta, o sea, realmente es una persona que tiene una condición pues de un atleta de ultra alto rendimiento, ¿no? Sí. Y que medía 1,81 metros de altura. 81, correcto. Sí, y también en los estudios se determina que para que la imagen pudiera haber quedado así como se ve, la figura humana o el cuerpo que estaba debajo de ella tuvo que haberse elevado unos centímetros sobre el pedestal que estaba, o sobre la lápida en la que se encontraba, para que quedaran grabadas todas las marcas que ahí se manifiestan. Exacto, eso nos abre, porque esa parte es cuando los científicos militares Jackson y Jumper, con una computadora que es la computadora VP8, así la pueden encontrar. VP8. VP8 es cuando estudian esto y se dan cuenta que la imagen no es plana, sino que es tridimensional, ¿no? Yo lo quería decir. Exactamente, nos adelantamos. Antes de esta parte de la tridimensional, que no se nos vaya a escapar nada de la parte de los infrarrojos y de los rayos X. Ultravioleta. Bueno, eso ya va a ser también el final, mi querido Lenin. Pero, bueno, pues se puede ver todas estas marcas, ¿no? Todo esto que tiene. Y bueno, estos científicos que son Jackson y Jumper, con esta computadora, el VP8,
comienzan a estudiar y se dan cuenta que posee tridimensionalidad, es decir, la imagen no es plana, sino que en realidad están mostrando un mapa de 3 dimensiones. Esto es, que la imagen precisamente está hecha de tal manera que nos muestra la profundidad a la cual se encontraba la sábana en el cuerpo. Dependiendo del impacto que generó en la sábana, ¿no? Y lo que quería decirles antes es que antes de esta parte de la tridimensionalidad, las teorías eran que la imagen había sido producida por una especie de radiación que había quemado ciertos hilos, de estos 200 microhilos que forman una sola fibra. Una sola fibra del santo sudario. Solamente 3 o 4 son los que parecían estar quemados, pero después con microscopios electrónicos y demás descubren que no están quemados. Bueno, y algo importante ahí es que todo el mundo se pudo haber imaginado. Bueno, ¿no? Se quitó la sábana, ¿no? Ahí vas a quemar otra vez la tridimensionalidad. Ok, venga. No, venga. Lo que quería decir en esta parte es que, descubren que no están quemados, sino que en realidad están envejecidos. Esto significa que una energía desconocida lo que hizo fue envejecer esos nanomicrohilitos que son los que producen la imagen, ¿no? Lo cual hasta la fecha es absolutamente imposible de replicar. Pero entonces, hasta cierto punto, sí, entonces fue y no fue una radiación, fue una especie de emisión especial que envejeció todo esto. No es que lo haya quemado, lo envejeció, pero sí fue algo extraordinario, sí, una energía extraordinaria. No fue un sudor, no fue algo por el estilo. Me fui muy sarcástico, pero me refiero, tuvo que haber sido, dicen por ahí, como lo equivalente, así que decían como a una bomba atómica. O sea, yo sé que no, pero sí era una especie de fotones o de energía muy especial la que se liberó en ese momento. Estaba muerto. Podríamos decir que es una tecnología desconocida, ¿no? Es correcto. Una tecnología que hasta la fecha es imposible de poder hacer algo así, ¿no? Y no había precedentes antes, obviamente, pero tampoco ha habido hasta la fecha algo semejante. Sí, por eso, exacto. Bueno, eso quise decir. Más que te me adelantas. Lo que es impresionante es que parecería que es como si el personaje o el ser humano que estaba ahí abajo hubiera predicho que en el futuro lo encontrarían. Híjole, para que fuera descifrado. Exacto. Y aquí es donde viene lo interesante. Ahora sí, regresando a la tridimensionalidad, pues descubren que efectivamente es así. Inclusive ponen a varias personas para hacer experimentos y descubren que sí, la imagen es 100% tridimensional, y eso les permite tener también el rostro más cercano a Jesús, ¿no? A lo que sería Jesús, o un rostro que sería el rostro de esta persona. Y en esta tridimensional es cuando descubren eso que comentaron hace rato aquí mis compañeros, y que Naje tiene muchas ganas de contarles. No. Y es que el cuerpo, en realidad, cuando se graba la imagen, no estaba, digamos que acostadito, sino como estaba, mi querido Naje. No, simplemente es como si se hubiera desintegrado y nomás hubiera dejado eso ahí, ¿no? Estaba levitando, ¿no? Estaba levitando. ¿Por qué estaba levitando, mi querido? Pues porque ya era pura energía. ¿Por qué levitaba, mi Lenin? Pues yo también pienso que es porque estaba desprendiendo cierta energía, y esa energía, al irradiarla, provocó que se levantara, ¿no? Pero ¿por qué determinan los científicos que estaba levitando? Esa es la pregunta. ¿Saben? ¿Sabemos por qué? No sé. ¿Por qué no se movió la imagen? Justo porque la configuración del dibujo o de la figura muestra que no se podría tener una representación como la que se está viendo ahí si hubiera estado acostado sobre la lápida. Tenía forzosamente que estar flotando en el aire para que la tridimensionalidad mostrara cómo la sábana estaba un poco más hacia abajo y que no había nada que la detuviera. Entonces, cuando se forma la imagen, el cuerpo de esta persona, vamos a decir que era Jesús el Maestro, o bueno, el cuerpo de este gran mago, otra manera de verlo, o el cuerpo de este alienígena, si otros quieren verlo, pues no se encontraba acostado, sino que estaba en el aire. Y en el aire flotando es cuando se crea esto. Esto hace que estos científicos pues queden aún más en shock, porque en primera no pueden explicarse cómo se puede ver. En primera, que la imagen sea un positivo. En segundo, que tenga infrarrojo, ¿no? Que reaccione al infrarrojo, que reaccione a los rayos X. Cuando ven la tridimensionalidad ya prácticamente se vuelven locos, y encima ven que el cuerpo ni siquiera estaba en el piso, sino que estaba flotando, estaba levitando en el aire cuando se crea esta imagen. Y por si quedaba duda alguna, como dijo Master Richard, esto se pone tan interesante porque descubren algo muy interesante en los ojos. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan? Las monedas. Exactamente. Las monedas. Los pennies. Sí, descubren unas monedas que justo eran de Tiberio, ¿no? Y justo coincide con la época del 30
después de Cristo, y curiosamente pues traen hasta la inscripción, y alguien se pone a investigar, alguien que es experto en monedas, en numismática. Exactamente. En el periplo de la numismática. Y él detecta justo la moneda, el que la tiene ahí en su colección, que coincide con la de la Sábana Santa y es tal cual, ¿no? Me parece que tiene como una especie como de... ¿Qué será? Pues es una inscripción que son como letras, ¿no? Sí, tiene letras, pero la figura es así como en espiralita, algo así. Sí. Y esto me recuerda mucho también a la Virgen de Guadalupe, cuando está Juan Diego, ¿no? Pues, ese es otro tema. No, pero lo que voy es, lo que decía Richard un poco, es que el ser que estaba ahí sabía que iba a causar una serie de movimientos a nivel de la conciencia humana desde entonces. Sí, claro. Pues sí, pero y de la ciencia. Es un buen punto lo que dice Masternaje, Sí, ¿no? sí, 100%. O sea, sí, hace rato decíamos que no había una, pues existe una que es un poco similar. De hecho, sí. Que es la Virgen de Guadalupe. Y ahí aguas ahí también, porque se nos van a querer ir como ya saben, a morder directo, pero también decirles que si gustan y si quieren nos ponen en los comentarios, podemos también explicarles por qué la imagen que se ve de la Virgen de Guadalupe aquí en México es, al menos desde nuestra perspectiva, 100% real, no es ninguna falsedad, pero sí hay que explicar muchas cosas que, así como la Sábana Santa, que empezaron a haber malentendidos y noticias falsas, de la misma manera, o bueno, no falsas, sino interpretadas de una manera errónea, también en el caso del Ayate, en el caso de la Virgen de Guadalupe, también hay mucha información que fue usada de manera, vamos a decir, irresponsable, pero si quieren hacemos un especial y explicamos por qué también es un misterio de la ciencia ese manto, ¿no? Sí, yo creo que siempre vamos a estarnos enfrentando a esta lucha del escéptico contra el creyente. Sí, ¿no? Totalmente. Y eso es algo inevitable, pero justo por eso existe la investigación. Y ya para cerrar, a mí me gustaría también, como decíamos al principio, invitarles a adentrarse en el misterioso camino de este manto sagrado, del manto del Santo Sudario, que también ha representado en la historia pues una visión muy especial acerca de este personaje de Jesús, no solamente como aquel nazareno que caminó por la tierra profesando su ideología de amor, su ideología de hacerse consciente de uno mismo, sino que también tenía grandes portentos al él estar consciente de sí mismo y al él ser una persona que tenía estas enseñanzas que provenían probablemente de las escuelas de misterios, como hemos venido diciendo, que él era un mago bastante letrado y bastante culto, y que también pues en su historia podríamos encontrar la resolución de esos grandes misterios que podemos ver hoy en día, ¿no? Esa es una versión, también simplemente para ya cerrar, también decirles que a alguien de estos científicos se le ocurrió también poner un filtro ultravioleta. Eso. Y cuando toma la imagen con el filtro ultravioleta descubre que lo que se ve en la imagen es una estrella, o bueno, una supernova, una estrella en plena explosión. Así explotando. Exacto. Sí. Entonces, interesante. Sí. Para cerrar yo de mi parte, pues sí decirles que existen... Ya sobre esto, y entendiendo que esto que les estamos diciendo son estudios de gente de ciencia, científicos que le estudiaron, fuera de todo tipo de ideologías, etcétera, y proselitismos, etcétera, pues sí decirles que pues nos deja ahí a un ser humano nacido de hombre y mujer, un ser humano que logró algo que es simplemente inexplicable, ¿no? O nos puede mostrar cómo un ser humano alcanzó la eternidad o la inmortalidad, ¿no? Tal vez es esto parte de los secretos de la enseñanza del yo soy, que hemos hablado mucho, ¿no? al respecto, pero también sin meternos en esa parte tan... maravillosa y que nos resuena tanto, pues también existen otras que no nos resuenan tanto y hablan de pues alienígenas, tecnología extraterrestre, viajes en el tiempo, alteraciones de las líneas temporales y un montón de cosas, inclusive extraterrestres que quieren manipular a la humanidad en ideologías y que son los que hicieron todo esto, y en fin hay un montón de teorías por ahí. Al final pues que resuenes con lo que quieras resonar, lo que a ti te guste, pero lo único que quiero decir para cerrar es que este fenómeno de la Sábana Santa nos muestra, ¿no? los niveles de ignorancia que podemos llegar al cegarnos, ¿no? Al no querer ver los hechos científicos y simplemente decir fue una falsificación, ya lo vi en un documental y es la cara de mismita de Leonardo da Vinci, ¿no? Sí. O ya lo vi y resulta que no es cierto, lo hizo un señor en su casa con su acuarela, ¿no? Entonces, en lugar de cerrarnos, realmente abrirnos y a escuchar y a ver todas estas cosas, porque en verdad al final te vas a dar cuenta que habla pues de ti mismo, ¿no? Que eso es lo más importante. Y con eso cierro. Muchísimas gracias. Aplausos. Carajo.
Ya Naje se quedó, ya se fue, se nos fue. No, estaba clavadísimo. Fíjate, yo me quedo con 3 cosas principales. Una, más allá de la religión, la cruz representa el momento que todavía estaba Jesús vivo y el momento tan importante de la trascendencia que es la muerte. Entonces, justamente ahí es un ser humano maravilloso que estaba vivo y la crucifixión es la muerte. Pero la sábana santa representa la muerte hacia la resurrección. Y creo que ahí está, nos regalan todo el panorama de lo que es la existencia humana y el alma evolucionando, ¿no? A mí, yo con eso me quedo. O sea, quiere decir que, como dijo Ragnesh, Jesús muere en la cruz y ahí nace el Cristo. Ándale. Eso. Yo se lo pasé a él. Sí, bueno, me di cuenta. Entonces, eso me parece muy, muy importante. Y yo por eso me estaba conmovido, porque estaba reflexionando. Qué curioso que tenemos 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y cuando nosotros abrimos el corazón, aprendemos a unificarlos. Y creo que eso es lo que hizo. Hemisferios cerebrales, ¿verdad? ¿Qué dije? Hemisferios. No, hemisferios cerebrales. Oye. Entonces yo creo que el gran regalo que nos regala este ser humano maravilloso, este Cristo, este ser tan puro y tan maravilloso, más allá de las religiones, es nos mostró cuál iba a ser nuestro camino, unificarnos por dentro. Aplausos. No, Qué bárbaro. Un periplo de Messi. Periplo Torres. Don Periplo. Periplo Torres. Walter Goy, ni más ni menos. Solo raro eso, ¿verdad? Heisenberg. Yo de mi parte, sí, creo que muchas veces los seres humanos por naturaleza nos hemos convertido como un poco escépticos, ¿no? Y sí tiene motivos, porque yo recuerdo en la época de Constantinopla, cuando estaba en boga la sábana santa de Turín. Tú ahí andabas, ¿no? Yo allá andaba, Sí, yo recuerdo muy bien. Pero lo curioso en esa época es que había... Era chica. El negocio, el gran negocio, era la venta de reliquias. Sí. Y esa venta de reliquias provocó que hubiera muchísimas falsificaciones. Sí. Entonces también desde ahí se quedó la idea de que la gran mayoría de las reliquias son falsas. Y Pues se hicieron no varias todas. investigaciones. Exactamente, pero no todas. Y un ejemplo de esto es la sábana santa de Turín, de las pocas que sobrevivieron y que a través de todos estos estudios que hemos visto, pues ya se ha podido comprobar que sí hay algo más profundo dentro de esto. Y me recuerda muchísimo al pasaje de Cristo cuando no creían que hubiera resucitado. Si mal no recuerdo fue Tomás el que le dijo yo no creo, y que le dice, se le aparece y le dice pues tócame en la herida, ¿no? Tócale Aquí. Ajá. Y eso también es prácticamente para muchísima gente que dice pues Jesús no pudo haber sido existido o todo esto, pues es una prueba de que él dejó y dijo, bueno, hasta para los escépticos voy a dejar estas pruebas para que vean que yo estuve aquí y que represento algo especial que está en ti. No te olvides de eso, es como reflejarte eso constantemente, ¿no? Aquí está la prueba de que existe la energía crística y de que nosotros, cualquier ser humano, se puede elevar a esta energía crística si trabaja en sí mismo. Exacto, a eso voy nada más entre paréntesis para reafirmar lo que estás diciendo más También me moviste algo, sí. Y es eso que... Y aquí queremos resaltar muchísimo esto, nosotros aquí en Códigos de Multiverso, y es que si no tomamos en cuenta la Biblia, no tomamos en cuenta nada, ninguna ideología, simplemente el mensaje que está en la sábana, tomando como si el único mensaje de Jesús fuera la sábana, lo que nos está diciendo es esto que dijo Len, que un ser humano común y corriente, nacido de un hombre y una mujer, logró la inmortalidad o logró la eternidad y logró hacer algo extraordinario que hasta la fecha no podemos entender, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ya sería todo de mi parte. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnóstica. ¡Qué Tamal. ¿Tamales? Tamales. ¿Tamales? Tamales. Y sí, pues en efecto, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por todos sus mensajes en los chats en vivo, en la caja de comentarios. No se olviden de compartir los videos, de suscribirse, de activar la campanita cada vez que les llegue la notificación para que sigamos creciendo aquí como comunidad. Los queremos mucho, que viva el amor y qué más. Nos vemos Muchas en el gracias. espejo de la realidad y nos vemos ¿en dónde? En la cuarta. En la cuarta Y el vertical. último estudio que se hizo. A ver, Ah, cuéntanos. es Es que que
Sí, había quedado para la tercera parte, pero... Sí, es que hubo un último estudio que apenas hizo. No hace le un dices año. nada cuando se adelanta. No, es que se sí adelanta hubo- un programa es que- completo. ¿Es Es que el apenas final? es el final, sí, Sí, hubo un sí. estudio que hicieron con rayos gamma. Con una rayos gamma. nueva, con rayos gamma, y Ándale. entonces al hacerle la prueba de los rayos gamma Seguro. detectaron que además de todo eso venía un mensaje encriptado dentro de la sábana No, santa. pero eso no Encriptado, con ¿Eh? un USB. Ese no fue en la sábana. ¿Con un USB? No, ese fue en un aguacate, para ser precisos. Sí. En un aguacate que Sí. estaba ahí por el metro En Pino Palestina. Suárez. En Palestina. El aguacate de Palestina. Metro Palestina. El aguacate palestino. Sí, sí. el aguacate de Palestina. Y ¿Y estaba qué, el qué mensaje. había en el hueso del aguacate, Masterland? Había una figura, una forma, estuvieron haciendo investigaciones y todo. No, pues que se parece a Chabelo. No, pues que se parece Hijo de a su madre. Anaje. No, No, eso que se pasó. parece a Master Richard. Y todos, no, que el profetizo. Pues al final de cuentas lo que detectaron dentro de toda esta figura tan importante y tan especial y todo era un mensaje para todos ustedes, compañeros. Del Me gremio. siento ya político, así Sí, del de gremio, compañeros. En el periplo, suscríbete y toca la campanita. Y este mensaje es: suscríbanse a Códigos del Multiverso. No se olviden de poner la campanita, que ya lo había dicho Master Richard, pero Y pecho de lo volvemos paloma, a decir. pecho de paloma porque somos políticos. Pecho de paloma, sí, y Suscríbanse. suscríbanse y Compartan. ¿Y si ya están compartan, suscritos? compartan los videos. sí, y les va a Si llegar. estás suscrito, que te suscribas y te suscribas. Pues si quieres, Bueno, digo, vale. si quieres estar jugando con el botón. La resurrección de la suscripción. Claro. Es una buena Claro. técnica.